Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 5 de Mejor Energía TV. Bueno, esa mirada que compartimos desde Prima Multimedios respecto a los temas de la coyuntura energética de Vaca Muerta, de esta situación tan particular de Argentina y del mundo, la incidencia de los combustibles y del gas que ha tallado en los últimos días, básicamente, temas preponderantes en la economía argentina. Ese enfoque que hacemos desde Neuquén, desde, uno de los, o el corazón energético argentino, a pocos kilómetros de Vaca Muerta, les estamos contando nuestra mirada de los principales temas del sector energético. Hoy con, un par de temas que se vinculan a esa coyuntura previa que estoy describiendo. Por un lado, el tema del gas, ¿no? La preponderancia que está teniendo según pasan los días y nos acercamos hacia el periodo de mayor consumo y de bajas temperaturas. Es el momento del año en el que Argentina comienza a acelerar en su demanda interna de gas. Las preguntas que está planteando esa situación respecto a la disponibilidad del recurso, o más bien cómo Argentina va a estar produciendo ese recurso o importándolo en esa coyuntura tan compleja macroeconómica, va a ser uno de los ejes que vamos a estar abordando. Básicamente la escalada de precios, ¿no? Tiene que ver con eso, con la escalada de precios y esa coyuntura mundial que incide en el sector económico argentino, básicamente, y en la situación de millones de usuarios residenciales que están a la espera de ver cómo se resuelve ese frente. Otro de los temas que vamos a estar abordando también en el programa, en este capítulo 5 de Mejor Energía TV, tiene que ver con la mirada de los usuarios, ¿no? Se viene un proceso de incrementos tarifarios, lo había estado planteando el gobierno argentino a la salida de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes acaso lo sepan, ese reclamo o ese pedido o esa exigencia del FMI respecto de la salida del Estado argentino con ese rol tan preponderante en materia de subsidios, uno de los epicentros de la crisis económica, de los temas que también han tenido un rebote político en la coalición de gobierno. Todo ese panorama que comienza a prefigurarse este mes. En principio, el momento en el que se estarían convocando las audiencias públicas para dirimir ese frente tarifario. El tema de la segmentación tarifaria, quiénes van a pagar más, quiénes van a pagar menos, va a ser parte también de este programa número 5 de Mejor Energía TV. Vamos a estar hablando también de los indicadores de actividad en Vaca Muerta, ¿no? Con buenas noticias, sobre todo en los últimos 2 meses. Febrero fue un buen mes para el frente exportador. Les venimos contando programa tras programa la aceleración de los campos productores ahí ubicados en cercanía de Añelo, la ciudad cabecera hoy por hoy de la producción no convencional en Argentina. El despegue del crudo, las preguntas también sobre el sistema de transporte en las que ya hemos indagado en programas anteriores, ¿no? Esta restricción adicional a la del gas que presenta el sistema de oleoductos, ¿no? La pregunta de tener ese recurso gigantesco, tanto en gas y petróleo, y cómo puede salir al exterior. Lo cierto es que en febrero hubo un incremento de casi 20 puntos, 19% más exactamente, en las exportaciones desde la cuenca neuquina, desde Vaca Muerta, principalmente un puñado de empresas que comienzan a empujar esa producción, el escenario que vimos más claramente desde el último año. Va a ser otro de los ejes que vamos a estar abordando también en este programa 5 de Mejor Energía TV. Les decía, ¿no? Uno de los temas de la coyuntura tiene que ver con la escalada de precios y la provisión de gas para el invierno. Vamos a meternos de lleno en la primera entrevista que vamos a estar teniendo en este capítulo 5 de Mejor Energía TV. Vamos a hablar con un especialista, un consultor, alguien que tiene experiencia también en el ámbito público, que nos puede dar una mirada más precisa desde adentro, pero también desde un rol de conocimiento de la industria gasífera y petrolera en Argentina, en la región y en el mundo también. Vamos a hablar con Mauricio Rodman. Él fue presidente del Enargas, es un consultor, así que va a ser nuestra primera entrevista del día. Le damos la bienvenida a Mauricio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este contacto.
Hola Fernando, un gusto estar con ustedes en Mejor Energía y un saludo a tu audiencia. Bueno, muchas gracias, el gusto es nuestro de poder conocer tu mirada en este momento tan particular. Yo hacía una intro respecto de la coyuntura macro, ¿no? La situación cíclica en la que nos metemos con el gas, las preguntas recurrentes de, ¿va a estar en qué precio el gas el próximo invierno? La coyuntura de Ucrania, Rusia y la OTAN, que nos pone un desafío adicional, ¿no? Una complejidad que sumamos respecto a las cuestiones propias como país, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay dos procesos en simultáneo que, por supuesto, nos están afectando en forma negativa. Un proceso que es lo que está sucediendo en el mundo, que no es solo la invasión de Rusia a Ucrania, sino lo que venía sucediendo con el gas en Europa. Y al mismo tiempo un proceso local que nos agarra muy vulnerables. Desde mi punto de vista, soy bastante crítico con la gestión que se vino desarrollando estos 2 últimos años. Creo que no se tomaron decisiones que se tenían que tomar con anterioridad. Y bueno, estamos un poco dependiendo, a la buena de Dios, dependiendo del clima del invierno, dependiendo de lo que estén dispuestos a brindarnos nuestros vecinos, pocas variables de decisión propia a esta altura, dada la situación que tenemos, las rigideces que tiene y los tiempos que se necesitan para tomar acciones en el sector energético. Hablas de las obras de infraestructura, básicamente cuando te referís a la dilación de medidas que no se han tomado. A ver, yo creo que son varias, que desde mi punto de vista son medidas que no se han tomado y que han empeorado la situación de vulnerabilidad en la que estamos. Una es los 2 años que se perdieron en términos de el avance del gasoducto para mejorar la evacuación desde Neuquén. Ese gasoducto estaba lanzado con una licitación y con un pliego que desde Enargás habíamos colaborado en hacerlo, con una concesión, ¿sí?, privada, una nueva concesión, una tercera licencia, ¿sí? No era una obra pública, era una nueva licencia para que un privado lo construya, lo lleve adelante, lo opere, ¿sí? Y además con financiamiento que en su momento se había hablado con la OPIC de Estados Unidos, que iba a aportar financiamiento. Llamativamente pasaron 2 años y ahora parece que el problema fue de la administración anterior, que fue la que lanzó la licitación del gasoducto, que por supuesto hubo un cambio político que interrumpió el proceso. Pero no se entiende que el actual secretario de Energía, que fue el que dio de baja la licitación final, sea el que reclama que la gestión anterior no hizo nada. Me parece absolutamente, no sé, sin ninguna explicación. Y me parece que eso es un punto importante, pero no es solo eso. Al mismo tiempo, la regulación de la distribución, del transporte de gas, bueno, es un poco a tientas y ciegas. El Enargás se intervino el 16 de marzo de 2020, cuando había dos directores que el gobierno podía seguir el proceso natural y que marca la ley y renovar las autoridades. Bueno, decidió intervenirlo. ¿Bajo qué razón? No lo sé todavía. Esa cuestión institucional que parece un poco simple, bueno, tiene su peso. ¿Cómo se actualizan las tarifas en gas? Bueno, a decisión, a sola firma del interventor. ¿Cuánto fue la primera, la actualización anterior? Bueno, 9-7% en algunos casos. ¿Cuánto se actualizó la tarifa de transporte? 0. ¿Cuánto se actualizó este año? 60%. ¿Cuál es el criterio? Si uno es inversor y mira esto,
¿Por qué vas a invertir? ¿Cuál sería el criterio que me da seguridad jurídica para hundir dólares en Argentina, que es lo que necesita el sector privado en energía y lo que necesita el usuario también? Y ahí aparece un punto importante. El punto de la regulación, la institucionalidad, no es algo que nos preocupa a quienes integramos un cuerpo colegiado o quienes participamos en concursos. No, esto afecta a la provisión del servicio, afecta a la seguridad del servicio, la seguridad de abastecimiento y afecta al funcionamiento del mercado y la expectativa de inversión que tiene el sector privado. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, yo lo planteo de una manera simplificada en términos de un trilema. En el sector energético, de alguna manera, tiene que haber inversión en la generación eléctrica o en la producción fundamentalmente de gas, que en Argentina el 58% de la matriz primaria, ¿sí?, contando las importaciones, es gas natural. ¿Sí? Entonces, es muy importante lo que pasa en ese mercado mayorista de gas, tanto para la propia provisión de gas como para lo que sucede en el sistema eléctrico. Bueno, ese es un punto. El gobierno ese punto lo atacó de alguna manera con el plan gas. A mi criterio, con algunos problemas de diseño. El plan gas es poco marginalista, con lo cual no me lleva a una expansión de la producción, es simplemente volver a la producción que teníamos en 2019. Y si no, que alguien me explique dónde está la producción adicional a 2019, que no la veo, ¿sí? Es más, tenemos la cuenca el sur de Argentina, que los gasoductos vienen cada vez más vacíos, ¿sí? Entonces, hay un problema, ¿sí?, que el plan gas, que muchos ponderan como una medida brillante, no está funcionando correctamente. Por un lado, los precios mayoristas. Por otro lado, el ministro de Economía, que hasta ahora no tenía demasiado problema, cuando tenía un problema de financiamiento, o aumentaba impuestos, o se endeudaba, o aumentaba el déficit fiscal con emisión monetaria. Bueno, ¿qué es lo que sucede hoy? Se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario que le pone un tope a eso. O sea, hay una meta de 2,5% de déficit fiscal que hay que cumplir. Y eso, al mismo tiempo, otro punto de ese triángulo, de ese trilema que yo llamaba en una nota que escribí en fines de 2020, el otro punto es el traslado de los precios mayoristas a las tarifas. Cuando no se trasladan los precios mayoristas a las tarifas, que es lo que ha venido ocurriendo, ¿sí?, porque se les dio algún aumento a la distribución y al transporte, tanto de electricidad como de gas, pero no se trasladó el costo de la energía a la demanda. ¿Quién lo paga? No es que mágicamente se paga. Bueno, lo pagan, no lo pagan los usuarios, lo pagan los que pagan impuestos. Mauricio, te hago... Cuando esas tres puntas empiezan a no cerrar, bueno, empiezan los problemas, los choques. Te hago una consulta respecto a lo que decís del éxito mesurado o la crítica que haces al plan gas AR o considerás que hay una suerte de sobredimensión respecto de su resultado desde el oficialismo. No venía de un proceso de declinación la producción de gas y eso... Bueno, vos decís, no hay producción adicional, ¿esa recuperación te parece una recuperación que no alcanza para decir que es un plan exitoso, digamos? ¿Cuál es la mirada que tenés respecto a esa situación y qué es lo aspiracional respecto a ese escenario, digamos, ¿no? Perdón, Fernando, si uno va a ver los números, hasta 2019 venía creciendo muy fuertemente la producción de gas. Es más, justamente... con la entrada en producción de Fortín de Piedra, con la resolución 46 que sumó casi 18 millones de metros cúbicos día, ¿sí?, para soportar también la declinación del convencional, ¿sí?, eso estaba mostrando que había una reacción en la producción. ¿Cuándo empezó a caer la producción? ¿Cuándo cayó la producción? En 2020.
La producción cayó en 2020. Ahora, en 2020, ¿sí?, esperando también que el gobierno haga algo, porque había una incertidumbre en términos de a dónde iba la política energética en 2020, con la intervención de los entes reguladores, con la crítica a que el precio del gas estaba en dólares. A la gestión anterior se le criticaba que el precio del gas estaba en dólares. ¿Sí? El plan gas es un plan en dólares a 4 años, firmado, que el Estado garantiza el precio del gas en dólares durante 4 años. ¿Sí? Quien te habla está denunciado penalmente, ¿sí?, por la resolución 46 y el traslado del precio del gas en dólares a la tarifa. Ok. ¿Y ahora cómo es? ¿Quién está pagando ese? Porque el precio del gas sigue estando en dólares y está firmado a 4 años. Sí, entiendo, ¿sí?, que la crítica que harían era el término. No, pero ¿quién lo está pagando? ¿Lo está pagando el usuario? Lo pagamos todo, no. lo pagamos todo. Entiendo que, me pongo del lado de entender la crítica, la harían en función de los valores que se habían acordado en ese. Y entonces, el plan gas, ¿qué es lo que me ha? Simplemente recuperar la producción que tenía en 2019, volver a topearte en Neuquén, y al mismo tiempo no se dieron cuenta que caía la cuenca austral. Está el proyecto Fénix esperando para ver qué hace el gobierno con eso, y no ha resuelto nada. Mauricio. Entonces, no veo dónde está la genialidad del plan gas. En el norte cae porque ni siquiera estamos negociando o supimos negociar con Bolivia. En el sur cae. En Neuquén hicieron un plan gas para recuperar la producción de 2019 y se chocaron con la restricción de transporte, que habían cancelado la licencia y la licitación que se había lanzado hace 2 años. ¿Dónde está la genialidad? Respecto de ese tendido, que estuvo hablando Juan José Aranguren en las últimas horas también, respecto de eso, el expresidente Mauricio Macri ha sido parte de la polémica de la última semana. El gobierno de Cambiemos, había licitado esa obra, había habido un proceso de oferentes. De pronto se da con la situación macroeconómica del final del último año y medio de gobierno. Quedó la obra también en esa encerrona. Vos decís, ¿se hacía esa obra igual si estaba la voluntad política? ¿La coyuntura macroeconómica no era una situación de anclaje o de postergación de esa obra si estaba la decisión política? La licitación se lanzó en 2019, aún con todos los problemas macroeconómicos. Había interesados, había empresas que se presentaron a la licitación, que compraron los pliegos, aún con problemas, que por supuesto esos problemas no, cualquier observador, cualquier analista con 2 dedos de frente sabía que esos problemas es porque había una cierta expectativa de que iba a cambiar la política energética, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, no es en abstracto, los problemas aparecen porque en el mundo pasaron cosas. No, justamente, había una expectativa por la experiencia anterior de que un gobierno con una coalición que venía de una experiencia anterior donde se congelaban tarifas, donde la regulación no era del todo clara y eran todos mecanismos ad hoc. Yo soy inversor privado, por supuesto que hago un wait and see, espero y veo. ¿Qué hizo el gobierno? Prudentemente, ¿sí?, en 2019, ¿sí?, frenó el proceso y dijo, esto es algo que tiene que continuar la administración que sigue. Como dicen los abogados, es la continuidad administrativa del Estado. ¿Sí? El Estado tiene que continuar haciendo cosas más allá de la parafernalia política. El problema es que cuando la energía se sube a la pelea política, empezamos con los problemas. La idea equivocada de que no hay que aumentar tarifas, aumentar tarifas. ¿Qué es aumentar tarifas? Hacer que las tarifas que paga el usuario cubra el costo de lo que cuesta producir, transportar y distribuir energía. A ver si somos claros. No es aumentar tarifas porque alguien se levantó enojado un día y dijo vamos a hacerle la vida complicada a los usuarios de
energía eléctrica y gas natural. No, justamente lo que sucede en todos los países del mundo es que las tarifas de alguna manera cubren el costo de lo que sale producir, transportar y distribuir energía, ya sea energía eléctrica o ya sea gas. ¿Y qué hay para los que no pueden afrontar esos costos? Bueno, hay programas sociales, como fue la tarifa social, que la administración anterior la implementó en 3 meses. Yo pregunto, ¿cuánto hace que estamos escuchando hablar de la famosa segmentación tarifaria que todavía no sé qué es? Años, un par de años al menos, varios años. No, te digo, 2 años y medio desde que arrancó esta gestión. ¿Dónde está pero además, Fernando, te digo, no hay una discusión seria. Si vos me preguntás como analista qué opinión tengo sobre la segmentación tarifaria, mi pregunta es, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la idea? Mauricio, quiero aprovechar estos 2 minutos que nos quedan para que me compartas tu mirada respecto al escenario regional. ¿Qué estás viendo respecto de América Latina, del mundo? El escenario complejísimo, ¿cómo están sobrellevando esa situación el resto de los países de la región, digamos? ¿Qué estás viendo? A ver, yo creo que Brasil, por ejemplo, que es un país importante, está haciendo y está llevando adelante una reforma del mercado de gas muy parecida a la que se hizo en Argentina en los años 90. En Argentina hay mucho desconocimiento de lo que está pasando en Brasil. Y esa reforma, ¿qué es lo que principalmente quiere hacer? Es sacar a Petrobras de manejar todo el sector energético, que era un poco la idea en Brasil, y eso tiene que ver con desregular una cierta parte del mercado, con meter competencia, y yo creo que eso es importante y tiene que ver con el futuro. Chile está tendiendo a utilizar su ventaja comparativa con una mirada sobre los renovables, dado que no tiene recursos hidrocarburíferos o no ha puesto la cabeza en eso, sumarse a esa transición energética. Yo creo que sobre todo en el cono sur, Argentina tiene que apuntar a una mayor integración energética, hay una integración energética inteligente, pero que necesita reglas claras. Uno no puede hacer una integración energética teniendo una regulación que decide una persona dependiendo de cómo se levante o con quién habla, ¿sí? Entonces, claro, eso es una armonización de regulatoria con Chile, con Argentina, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay y con Bolivia. Mauricio, te agradecemos muchísimo este contacto. Seguramente vamos a convocarte próximamente para seguir analizando la coyuntura, local, nacional, internacional. Ha sido un gusto poder retomar la charla con vos, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Mauricio Reutemann, expresidente del Enargas. Escuchaban la mirada respecto del escenario local, la situación preponderante del gas que les anticipábamos íbamos a estar tocando en este capítulo 5 de Mejor Energía TV. Vamos a hacer una breve tanda y enseguida regresamos con el más capítulo 5 de Mejor Energía TV.